¿Qué tal, amigos de Vidas en Red? Nuestro presidente del gobierno en funciones, porque está en ello, ahora mismo Pedro Sánchez está intentando negociar con el apoyo de partidos políticos que dieron un golpe de Estado para anexionarse una parte del país e independizarse. Esto lo digo para los que me escucháis de otros países, que quizá os parezca increíble lo que está pasando en España. Y de hecho, lo que está ocurriendo en España es altamente increíble. Pues Pedro Sánchez está pactando una forma de evitar que gente que ha sido condenada con nuestras leyes por golpe de Estado, hacer una votación para independizarse, bueno, la categoría jurídica que yo no voy a dar porque no soy jurista. Pues esta gente que ha sido condenada, pues él está ofreciendo la posibilidad de declararlos inocentes a cambio de su apoyo político. Es decir, está haciendo esto. No es porque Pedro Sánchez, por un sentido de su justicia, diga no, esto no, lo voy a hacer gratis. No, él lo hace por interés. Seguramente, y esto es una opinión muy personal mía, si no le ofrecieran votos para mantenerse en el poder, dudo que Pedro Sánchez les ofreciera la amnistía, y más cuando Pedro Sánchez dijo: se lo digo y se lo voy a volver a repetir, no voy a pactar amnistía. No, ¿cuántas veces quiere que se lo diga? O sea, luego va diciendo por el extranjero Pedro Sánchez que él se le conoce por ser un político honesto que cumple su palabra. Bueno, el hartazgo de las personas es grande. Y yo en otros podcasts siempre me he sorprendido porque la población española pues no somos más activos a la hora de manifestarnos contra un gobierno que utiliza la ley en su provecho político. Esto es tremendo y ahora mismo en España estamos con unas elecciones donde no tenemos presidente y tenemos presidente en funciones. Ayer día lunes, quizá cuando escuches esto sea miércoles, hubo una manifestación en la sede del Partido Socialista en la calle Ferraz, en Madrid. Pues un montón de gente fue a manifestarse en contra de la amnistía. Dentro de esa manifestación pues había todo tipo de gente, pero había personas con niños y había abuelitos. Que, por cierto, los abuelitos son la gente que más valor tiene en España. Es decir, tienen más valor que muchos jóvenes y más conciencia y responsabilidad social por lo que está ocurriendo en nuestro país, que nos debería de importar a todos y deberíamos de movilizarnos todos. ¿Qué ocurrió en esa manifestación pacífica, como dice Juan Ramón Rayo? Y esto hay que enfatizarlo. Una manifestación pacífica. No hubo lanzamiento de objetos, solo hubo gritos. Gritos. No hubo violencia, no hubo destrozo del mobiliario urbano, en fin, las cosas que se suelen ver en algunas manifestaciones. Bueno, pues la policía, sin que mediara ningún tipo de provocación, lanzó gases lacrimógenos a estas personas mayores y manifestantes pacíficos, y luego, cuando la manifestación ya estaba disuelta, se dedicaron a perseguir a la gente que quedaba por la calle, a tirarlos al suelo y a darles de golpes. A ver, antes que nada, ya sabéis que yo en este podcast siempre he manifestado un máximo respeto a nuestros cuerpos y fuerzas de seguridad. Y en el contexto justo, lo que hay que decir es que nuestros agentes cumplen órdenes de políticos. Es decir, la Policía Nacional no se levantó por la mañana y dijeron vamos a apalear y vamos a gasear a viejos. No. Ellos no son independientes. Ellos obedecen órdenes. Y obedecieron órdenes políticas. Órdenes para lanzar gases lacrimógenos a personas mayores. En Twitter salió una señora diciendo: mi padre es maestro jubilado y le gasearon. No hay derecho. ¿Quién dio la orden? Mirad, el Ministerio del Interior en España solo aprueba
el uso de gases lacrimógenos cuando hay violencia. En el año 2014, todo esto lo dice Juan Ramón Rayo en su vídeo, por eso lo cito. En el año 2014 hubo 60 policías heridos y alguien dio la orden de lanzar gases lacrimógenos. ¿Cuántos policías heridos hubo ayer lunes en Ferraz? Ninguno. No hubo violencia, hubo gritos. ¿Por qué persiguieron a gente, la derribaron al suelo y les dieron de golpes con las porras? ¿Quién dio la orden? Hasta ahora he sido bastante cuidadoso en las cosas que digo del presidente del gobierno, al que debemos respeto, como presidente del gobierno que es de los españoles y gente que le ha votado, que también merecen respeto, los votantes del PSOE, por más que no esté de acuerdo con ellos. Pero mirad, la acción del lunes por la noche fue la acción propia de un tirano. De un tirano. La acción de utilizar de manera cobarde, irresponsable, de manera totalitaria, de utilizar a los policías para agredir a manifestantes pacíficos es propia de un dictador y de un tirano. Y con este presidente del gobierno en el poder, me temo lo peor. Porque si esto hace con manifestantes pacíficos, os aseguro que yo sospecho que las reacciones a la violencia policial del lunes pues va a tener a la gente más enfadada. A la gente pacífica, a la gente moderada, yo me considero pacífico y moderado, a mí me enerva que se actúe así. Los mismos sindicatos de policías, algún sindicato de policía ha dicho que van a depurar responsabilidades, porque claro, ¿sabéis qué suele ocurrir con estas cosas? Que a los policías les dan las órdenes y luego nos falta algún político en decir que la policía se ha excedido, que mal es la policía. Y claro, hay sindicatos de policía que dicen no vamos a tolerar que nos echen a los pies de los caballos, es decir, que seamos la cabeza de turco, que suframos las consecuencias de órdenes de políticos. ¿Cuál fue la reacción de Pedro Sánchez ante las escenas de violencia del lunes? Victimizarse y culpabilizar a los violentos. No vamos a permitir que se ponga en tela de juicio la democracia. Pero vamos a ver qué clase de tirano. O sea, esto es típico de un tirano. Mentir. O sea, va un señor mayor, va un señor con sus 2 hijos a una manifestación y le dicen que es un golpista. Mientras tanto, Pedro Sánchez está intentando librar a los golpistas y a los CDRs que sí agredieron a policías. Hubo, que yo sepa, un policía gravemente herido que ya nunca más va a volver a poder ser policía por las lesiones que le ocasionaron algunos independentistas catalanes. Y Pedro Sánchez prefiere culpar a los manifestantes que lanzaron gritos y librar de la cárcel a los tíos que dejaron inválido a un policía. Pero ¿qué clase de presidente del gobierno es este? ¿Ante qué clase de tiranía estamos? Pedro Sánchez está dispuesto a todo con tal de estar un segundo más en el poder, montándose en el avión presidencial, un modesto Falcon, y haciendo y deshaciendo. Pedro Sánchez está dispuesto a acabar con la separación. Bueno, está dispuesto no, ya lo ha hecho, ha acabado con la separación de poderes, con la justicia y con el gobierno de la ley. Pedro Sánchez ha acabado con la política exterior española, haciéndonos cambiar de alianzas y poniéndonos en peligro a nivel energético y a nivel de contratos y transformando a nivel diplomático a España en un socio muy poco fiable por no sabemos muy bien qué cosas. No quiero parecer, porque siempre hay gente que me pincha para que me exalte o para que diga cosas que no proceden. Pero amigos, desde mi punto de vista, y podría estar equivocado,
estamos ante el peor presidente de la democracia de nuestro país, de nuestra jovencísima democracia. Estamos ante la mayor amenaza política y democrática, que es la de un presidente que utiliza la democracia para afianzarse en el poder y, ya lo que es peor, llegar a la violencia policial, porque no va a tolerar una sola manifestación. El mensaje que Pedro Sánchez lanzó el lunes fue muy claro. Si se te ocurre manifestarte contra Pedro Sánchez, que sepas que te va a lanzar a policías antidisturbios, da igual que seas un niño, una mujer o un ancianito. Te van a gasear, te van a golpear, porque no se toleran manifestaciones en este país. No estoy haciendo conjeturas, estoy haciendo una lectura de lo que ocurrió el lunes por la noche. Estamos ante el nacimiento de un tirano. Y la democracia debería de tener mecanismos para defenderse. Y yo aquí veo un claro culpable, amigos. El Partido Popular, que no es capaz de aliarse con Vox para echar al presidente Pedro Sánchez del poder, prefiere que esté Pedro Sánchez antes de que le saquen en una foto con Vox. El Partido Popular es tan culpable como Pedro Sánchez por mantener a Pedro Sánchez en el poder. Es una vergüenza lo que está ocurriendo en este país. Es preocupante lo que está ocurriendo en este país. Y el futuro todavía es peor. Pedro Sánchez no tiene límite, no tiene freno, y si me preguntáis mi opinión personal, puedo estar equivocado. Pero si me preguntáis mi opinión personal, yo creo que Pedro Sánchez no tiene ningún tipo de freno moral para hacer lo que sea para estar en el poder. Pedro Sánchez es una amenaza a nuestro sistema democrático. No estoy llamando a la violencia. Por supuesto, si las manifestaciones se disparan, no apoyo la violencia. Yo creo que Pedro Sánchez tiene que ser derrotado políticamente, democráticamente, que la sociedad civil tiene que protestar. Y tenemos que salir a protestar. Y si nos abren la cabeza, pues que estén las cámaras de televisión de toda Europa y de todo el mundo para que le enseñen al mundo cómo se las gasta este presidente en funciones. Un presidente en funciones que va a hacer lo que sea. Un presidente en funciones que no tiene ningún reparo en sacar la violencia y utilizar a policías que están ahí para defendernos y para defender a nuestra democracia, y están ahí ahora para mantener a un tirano en el poder. La policía y los sindicatos policiales se tienen que negar a este tipo de acciones, cuesten lo que cuesten. No se puede ejercer la violencia contra gente indefensa y pacífica. Los policías no pueden ser parte de este tipo de tramas. Y yo sé que lo que estoy diciendo, seguramente que muchos policías estén diciendo: Converso, no sabes lo mucho que nos jugamos si nos negamos a obedecer órdenes de este tipo. Los policías tienen que salir en televisión y en redes sociales diciendo lo que ha ocurrido y lo que ha pasado, porque es vergonzoso para el cuerpo policial. Y yo sé que son unos mandados, pero también tienen conciencia. Y yo sé que la mayoría de policías están preocupadísimos por lo que está ocurriendo en nuestro país. Están preocupadísimos porque fueron los mismos policías los que fueron a Cataluña para evitar el golpe de Estado. Fueron los policías los que se quedaron discapacitados de por vida por la violencia de los CDR. O sea que yo no estoy culpando a todos los policías, pero sí estoy haciendo un llamado para que no seamos parte de este complot. Nos pueden esperar años muy oscuros y muy peligrosos con Pedro Sánchez. Los años pasados han sido un desastre de gestión. Y lo que no sabemos.
Pedro Sánchez ha pactado con Pablo Iglesias y lo ha metido inventándose 2, 3, 4 vicepresidencias. Y va a hacer lo que sea con tal de estar en el poder. Nacionalistas, Sumar, lo que haga falta. No podemos tolerarlo y tenemos que manifestarnos en contra. Y yo quiero que todos nos hagamos esta reflexión. ¿En qué momento la policía se ha utilizado en democracia como una herramienta de represión política? Esto es inaceptable. Vidas en Red es un universo de literatura, tecnología, ciencia ficción y pensamiento crítico. La realidad es lo que no te cuentan los medios y tus opiniones son lo que otros han decidido que opines. Prepárate para cuestionar todo lo que sabes.